Muy bien, seguimos en la página Cachivaches Matifis, recuperando la voz de audio de Cachivaches. En este video vamos a resolver un problema de dinámica, el cual dice así: el plano inclinado doble soporta dos bloques A y B, cada uno con un peso de 10 libras. Si el coeficiente de fricción cinética entre los bloques y el plano es de μk igual a 0.1, determine la aceleración de cada bloque. Y aquí me dan el bloque, bueno, más bien este plano inclinado doble. Aquí están los dos bloques, el A y el B. Cada uno tiene el peso de 10 libras. Y me dicen determine la aceleración del bloque. Bien, en el momento que me están hablando del peso, 10 libras, me están hablando de un coeficiente de fricción cinética. Me hablan también de una fuerza de fricción, la fuerza de fricción cinética. Entonces estamos hablando de fuerzas aquí y me piden aceleración. Entonces tengo que buscar expresiones que me relacionen las fuerzas con la aceleración. Y bueno, pues en ningún momento me dicen que los bloques pierdan masa, y por lo tanto puedo hacer uso de la segunda ley de Newton en su caso particular, que me está diciendo que la suma de fuerzas o la fuerza resultante eh, sobre un sistema es igual al producto de masa por su aceleración. Yo hablando de un cuerpo así sobre que esté yo considerándolo como sistema. Ahora bien, aquí estamos dejando la fuerza y la aceleración en forma vectorial. El movimiento es en un plano, por lo tanto, los vectores tienen dos entradas. La primera, que corresponde a todas las componentes en X de las fuerzas, se suman. La segunda entrada a las componentes en Y de todas las fuerzas, y se suma, ¿no?, para dar la segunda entrada. Entonces aquí tenemos las entradas del vector resultante, suma de fx y suma de fy. La aceleración igual tiene movimiento en la horizontal, bueno, en el eje X y en el eje Y, en dos dimensiones, y por lo tanto podemos verlo como el MAX, MA por Y. MAY quería. Dos vectores son iguales y sus respectivas entradas son iguales. Suma de fuerzas en X es masa por aceleración del cuerpo en el eje X, y suma de fuerzas en el eje Y es igual a masa por aceleración en el eje Y. Entonces, la aceleración del bloque pues la podemos dar con la componente horizontal y la componente, bueno, la componente X y la componente Y, las dos entradas. Es lo que me están pidiendo, y tenemos que considerar las fuerzas que actúan sobre el sistema. Bien, entonces, para considerar las fuerzas que actúan sobre el sistema hay que pintar el diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos abajito ya el diagrama de cuerpo libre pintado. Tenemos para cada bloque, el bloque A, el bloque B, las fuerzas que actúan sobre ellos. Para el bloque A, el sistema de referencia se ha colocado un sistema de referencia XY amarillo. Para el B, un sistema de referencia XY, pero rojo. Vamos a ver aquí para el amarillo, las fuerzas que actúan sobre el bloque A, su peso, totalmente en la vertical, aquí en azul, WA. La tensión, hay una tensión por la cuerda que lo está jalando, que pasa a través de la polea, y que va dirigida en esa dirección, ¿no?, en dirección de la polea. También hay un contacto de superficies, la superficie del bloque A con el plano inclinado doble. Hay contacto de superficies, y por lo tanto hay una fuerza de reacción llamada normal, la cual es perpendicular a, a los planos que están en contacto. Se representa en azul. Le ponemos el subíndice A porque estamos refiriéndonos al bloque A. Ahora, para el bloque B, bueno, aquí en el bloque A, la verde significa fuerza de fricción. Igual aquí en el bloque B, la flecha verde indica fuerza de fricción. Ahorita veo por qué se toman así. El bloque B tiene tensión en esa dirección, dirección de la, no es cuña, es en dirección de la polea. También hay contacto de superficies entre la superficie del bloque B y el plano inclinado doble. Por lo tanto, tenemos una fuerza de reacción del plano doble sobre el bloque B. Y está dado en esta flecha azul, la cual es perpendicular a los planos que están en contacto. Aquí está
la W en azul, azul más fuerte, que es el peso del bloque W. Entonces sobre este bloque W hay cuatro fuerzas: su normal, su fuerza de tensión, su peso y la fuerza de fricción. Ahora bien, en el enunciado nos dicen que ambos bloques tienen el mismo peso, 10 libras. ¿Si es bien? Si los ponemos, si supongamos que aquí el ángulo que tiene 60 de la cuña, aquí arriba, aquí me marcan un ángulo 60 y aquí una 30. Si fueran del mismo ángulo, no sé, 45 y 45, y los ponemos los dos bloques que estén desde el reposo, se quedan ahí quietos. Entonces tienen que variar las inclinaciones para que para que se puedan mover los bloques. Ahora bien, de aquí del bloque A, bueno, pues tenemos su fuerza de fricción, que da su peso hacia abajo, la cual aquí a un ladito se está poniendo. Aquí se deja una flecha verde para indicar que ese es el cateto adyacente, ¿no? Aquí el rojo es el cateto opuesto y la hipotenusa viene siendo el WA en magnitud. Entonces, la componente paralela al que sería el CO o la roja, que es paralela al eje X, pues va a tener que ser C.O, es el WA por el seno de 60 grados. Para la verde, quería para el bloque WB. Aquí está el triángulo rectángulo pintado sobre, sobre la figura y tenemos esta componente en amarillo. Las componentes en amarillo son las que me van a, bueno, paralelas al eje X aquí en amarillo y aquí en rojo, son las que pueden darme una idea de hacia dónde se mueve el bloque. La componente vertical de aquí de este eje X y amarillo y aquí la roja, pues eso es para movimiento perpendicular a los planos. Eso no hay problema en el sentido que aquí los planos se van a deslizar sobre los ejes X. Entonces son los componentes en los ejes X los que me van a decir o los que me pueden dar una idea de a dónde se está moviendo el sistema. Entonces aquí para el bloque A, su componente en X, que es la que está provocando el movimiento, eh, pues me va a dar es el WA por el seno de 60, que es el cateto opuesto. De aquí para el WB, su componente en el eje X es también es un seno de 30. Y tendría que comparar, bueno, aquí vamos a dejarlo con otro color, el café. C.O va a ser igual a WB por el seno de 30 grados. Y bueno, pues nomás comparamos seno de 60 con el seno de 30. El seno de 60, bueno, el seno de 30 ese vale un medio. Y el seno de 60 es mayor. Ese es raíz de 3 sobre 2 o 0.866. Es mayor la componente en el eje X del WA. Esta componente roja es mayor que esta amarilla. Y bueno, sí se puede más o menos intuir en la figura. Entonces, esa componente roja me está indicando o me puede dar la idea de que el sistema se mueve hacia abajo. El bloque A se mueve hacia abajo y este bloque B asciende. Uno baja y el otro sube. Y entonces, con eso, ya uno puede decir para dónde va la fuerza de fricción. ¿Ah? Si el bloque A tiende a irse para abajo, entonces la fuerza de fricción va en sentido opuesto. Apunta en dirección de la polea. Aquí el bloque B tiende a subir, entonces esta sería la fuerza de fricción en B. A ver, está muy grueso eso. Pero bueno, ya se ve un poco más. Entonces, teniendo ya, bueno, considerando que el bloque A desciende, el bloque B asciende, las fuerzas de fricción, que son las verdes, ya se pueden pintar. Siempre van opuestas a la dirección de movimiento del objeto. Entonces, bien, ya tenemos el diagrama de cuerpo libre, aunque bueno, en muchos casos consideran el diagrama de cuerpo libre separando el eje X. Bueno, en cada sistema pintan todos los vectores anclados
origen del sistema de referencia. Podemos omitir un poquito ese paso, de aquí jalar todo lo que necesitemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, tenemos que hacer la suma de todas las componentes en los ejes X para cada bloque y igualarlos con la masa por aceleración de cada bloque por separado con X, ¿no? Subíndice X, y lo mismo para las Y. Esto es plantear un sistema de ecuaciones, el cual nos permita resolverlo y a la hora de resolver, obtener los valores del A subíndice X y el A subíndice Y para cada bloque. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer y bueno, pues a plantearlos. Para, para el bloque A, tomar el bloque A primero. A ver, aquí ya sería con negro. Bien, para el bloque A tenemos que la suma de fuerzas en el eje X para el A va a ser igual. La tensión apunta en la dirección del eje X positivo, que es el amarillo, entonces se toma positiva. La fuerza de fricción también está en esa misma dirección, entonces fuerza de fricción en A positiva. Aquí para el vector WA, ese se tiene que descomponer una componente paralela al eje X o antiparalela, y en otra paralela o antiparalela al eje Y, el cual se muestra aquí en la figura. En esta figura que está aquí al ladito. Entonces la paralela al eje X es la roja porque está paralela aquí al amarillo. Apunta en dirección opuesta al sentido positivo del eje X, entonces sería WA por seno de 60, pero como va en dirección negativa, bueno, habrá que ponerle a la hora de escribirla un signo negativo. Entonces, a ver, aquí abajo sería menos WA por el seno de 60 grados, y esto tiene que ser igual a la masa del bloque A por la aceleración en el eje X del bloque A. Ahí está, ¿qué decía yo? A ver, entonces en el eje X hay 1, 2, 3 elementos, ahí están. Para la vertical, bueno, no para la vertical, sino para el eje Y está la normal y la componente en el eje Y del WA. La componente en el eje Y del WA es esta que está en verde, no confundirla con la fuerza de fricción. C.A tiene que ser WA. Esta parte corresponde al cateto adyacente sobre el cual yace el ángulo 60, entonces aquí va un coseno de 60 grados. Esta parte de componente que está en esa dirección está en dirección opuesta al sentido positivo del eje Y amarillo, por lo tanto también va a llevar un signo negativo. A ver, que es en negro. Uy, ¿qué es eso? Suma de fuerzas en el eje Y para el bloque A va a ser igual. La normal en A es esta en la dirección positiva del eje Y, se queda así. Luego menos WA por el coseno de 60 grados, que es el ángulo. Son las únicas dos en la vertical y eso tiene que ser igual a masa del bloque A por la aceleración del eje Y del bloque A. Ahí tenemos dos ecuaciones ya pintadas, ecuación 1, ecuación 2. Para el bloque B hay que hacer lo mismo. El bloque B, su componente horizontal, o está la tensión, es antiparalela, va en dirección opuesta al sentido positivo del eje X, lleva un negativo. La fuerza de fricción va en el mismo sentido que la dirección positiva del eje X, se queda ahí. Y entonces con eso comenzamos. Menos la tensión más la fuerza de fricción en B
Y la componente horizontal de la, bueno, no la componente horizontal, sino la componente en el eje X del W es esta parte amarilla chiquitita. Este, ajá, es esta parte. Esa quedamos que va W por seno de 30. Va en la misma dirección que el eje X, entonces queda con su signo positivo. Esto sería más W por el seno de 30 grados igual a M subíndice B por la aceleración del eje X del bloque B. Entonces, parece que es todo. Vamos a llamarle la ecuación 3. Vamos por la ecuación 4, que es la suma de las fuerzas en el eje Y del B. Bien, para el eje Y de la B tenemos un normal NB positiva, dirección positiva del eje Y. Y la componente vertical del peso, bueno, la componente en Y del peso W, la cual está aquí en esta azul, esa es negativa. Esa es negativa de acuerdo al sistema de referencia. Esta viene dada por el cateto bueno, a ver, así ya sale mejor. Este viene siendo el cateto adyacente. El cateto adyacente es igual a hipotenusa por coseno del ángulo, en este caso 30 grados. Claro que la hipotenusa es la magnitud de la fuerza, en este caso W, por coseno de 30 grados. Ahí está. Ahora, a la hora de escribirlo, hay que considerar que va hacia abajo, opuesta a la dirección positiva del eje Y, y con eso no hay de otra más que agregar un signo negativo. A ver, aquí vamos a escribir, quedamos que va un igual, lo va con negro, igual la normal en B, esa habíamos quedado que era positiva, menos W por coseno de 30 grados, y esto tiene que ser igual a masa del bloque B por la aceleración en Y del bloque B. Llamamos esto a la ecuación 4. Tenemos 4 ecuaciones y ahorita contamos las incógnitas. Falta hablar de la polea. Me fijo en el enunciado. En el enunciado no hay nada que me hable de la polea. No me hablan de su momento de inercia, no me hablan de su masa, no me hablan de su radio. Entonces implícitamente me está diciendo que la polea está fija, que no gira y que también es carente de fricción. Si no, me dirían la fricción entre la cuerda y la polea, pero como no me la dan, entonces me la están considerando sin fricción. Digo, hay que revisar el enunciado y en el enunciado no se ve información para la polea. Entonces no. También por ahí aprovecho para indicar que en una de las recomendaciones para los sistemas de referencia, por simplicidad, en la dirección de movimiento del objeto en considerar, ahí se pone uno de los ejes. Por ejemplo, el bloque se consideró ascendiendo, pudimos haber puesto el eje X positivo en esa dirección, pero bueno, estamos acostumbrados que el eje X va a la derecha y el eje Y perpendicular hacia arriba, entre comillas, ¿no? Por así decirlo. En este otro eje X, Y, plano cartesiano, el bloque va para abajo, pero bueno, igual tomamos el eje X positivo en esa dirección y el Y en esa otra dirección. Entonces, paralelo o antiparalelo a la dirección de movimiento del sistema se pone uno de los ejes cartesianos. Eso es por simplicidad. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, ya tenemos nuestras 4 ecuaciones y hay que empezar a buscar las incógnitas. ¿Cuáles son estas incógnitas? ¿Qué son? ¿Conocemos todo? Bueno, en principio nosotros queremos determinar las aceleraciones. Pero vamos por orden. No conocemos el TA, el FA, el FFA, el WA sí, el seno de 60 sí y el MA. No lo conocemos. Y la XA, ahí nomás en esta primera ecuación hay 4 incógnitas. Bien, entonces apuntarlas. Ajá. A ver, un poquito más así. Era el TA,
la fuerza de fricción en A, la masa del A y la aceleración del bloque A en el eje X. De la ecuación 2 no conocemos el NA, WA, ese sí se conoce, el MA ya lo consideré, y la aceleración en el eje Y de la no la conocemos. Y aquí están saliendo 6 incógnitas. Vamos por la ecuación B. No conocemos el TB, no conocemos la fuerza de fricción en B, no conocemos la masa del bloque B, no conocemos la aceleración en el eje X del bloque B, no conocemos la normal en B y también no conocemos la aceleración en Y del bloque B. En principio no. Entonces lo que tenemos son 2, 4, 6, 8, 10, 12 incógnitas. Bien, el sistema constituido por los dos bloques, considerando descendente, pues nomás puede tener una aceleración, no puede tener más de una aceleración. Entonces el sistema tiene que tener solución única. Y para que un sistema tenga solución única, debemos de tener que el mismo número de ecuaciones tiene que ser igual al mismo número de incógnitas. Y bueno, pues tenemos 12 incógnitas y 4 ecuaciones, lo cual nos obliga a buscar otras 8 ecuaciones. Bien, primero, aquí están las tensiones. Como no hablamos de que la polea gire, pues la tensión, que es la cuerda tensa en cada una de sus partes, pues es igual. Lo que quiere decir que la tensión en A es igual a la tensión en B. La misma fuerza que está jalándose para acá, está haciendo que se jala para acá. Entonces, ahí tenemos otra ecuación. TA es igual al TB. Vamos a llamarla T nomás. Vamos a llamarla la ecuación 5. Ok, a ver, son 2, 4, 6, 8. Son 12 ecuaciones. A ver, no sé, parece que no queda ninguna suelta por ahí. Perdón, tuve que hacer una pausa. Continúo. Entonces estaban las tensiones. ¿Qué más hay por ahí? Si llegase a faltar alguna incógnita, ahorita va a tener que salir. Pero bueno, en principio buscamos 12 ecuaciones. Ya tenemos unas 5. Vamos por otra. Aquí por los sistemas de referencia que pusimos. El bloque A solamente se desliza en el eje X, no hay movimiento en el eje Y. Por decirlo así, su centro de masa está fijo en el eje Y a un valor dado, el cual no varía. Su posición en el eje Y no varía, por lo tanto su velocidad en el eje Y tampoco varía, y eso implica que su aceleración en el eje Y tampoco varía. Lo mismo sucede para el bloque B. Si buscamos su centro de masa, que más o menos coincide con su centro geométrico, pues está a una altura con respecto al eje Y, bueno, el eje XY de este sistema rojo. Pero es el mismo porque el bloque B solamente se desliza sobre el eje X. En el eje Y la posición es constante, por lo tanto su velocidad vale 0 y es constante, y con ello la aceleración, que es la variación de la velocidad en el eje Y, también vale 0. Entonces, esto nos da dos ecuaciones más. La aceleración en el eje Y de la A es igual a 0. La aceleración en el eje Y del bloque B también vale 0. Ecuación 6, ecuación 7. A ver, aquí tenemos las masas. Nos dieron los pesos, sí. Pero tú sabes que el peso es igual a masa por gravedad. Por lo tanto, la masa tiene que ser igual al peso entre G. ¿Y eso qué implica? Que bueno, que la masa del bloque A tiene que ser igual al peso del A entre G. Esa es nuestra ecuación 8. De la misma manera, la masa del B
sería el peso del bloque B entre gravedad, sería la ecuación 9. Faltan 3 ecuaciones más. Las podemos sacar de aquí, las fuerzas de fricción. En general, la fuerza de fricción es el coeficiente, si es cinético, va por la normal. Y eso implica que la fuerza de fricción en A tiene que ser igual al mu K por la normal en A. La fuerza de fricción en B tiene que ser igual al mu K por la normal en B. Serían las ecuaciones 10 y 11. ¿Qué más podemos sacar por ahí? En principio ya sacamos para las aceleraciones, las normales no pueden ser iguales, la aceleración en X y en X para ambos. A ver, tenemos fuerza de fricción, tensiones, masa por aceleración, bueno, las masas. Bien, hay que sacar la información de las aceleraciones. Si el bloque B desciende, eso implica que el bloque B asciende. Si el bloque A desciende rápido, el bloque B asciende rápido. Estamos considerando a la cuerda inextensible. Cuerda o cable, es inextensible. Por lo tanto, si el bloque A baja a 3 metros por segundo, entonces el bloque B tiene que ascender a 3 metros por segundo. Y si va variando sus velocidades, la variación en A tiene que ser igual a la variación en B. Claro, los desplazamientos son en el eje X, entonces la aceleración en X del A tiene que ser igual a la aceleración en X del B. Vamos a llamarle A sub índice X. Y esto que sea la ecuación 12. Y entonces, bueno, ya en principio tenemos nuestro sistema completo. 12 ecuaciones con 12 incógnitas. Entonces, vamos a empezar a sustituir. A ver, o a simplificar con todo lo que hemos obtenido para que podamos empezar a resolver el sistema de ecuaciones. Entonces, a ver, aquí es en base a lo anterior. Se tiene, ¿no? Vamos a hacer las sustituciones. Copiamos todo el sistema de ecuaciones. Y bueno, pues, a ver, un poquito más abajo. Voy a copiar bien a ver, el TA quedamos que era una T. Más fuerza de fricción, quedamos que era el mu K por la normal en A. Menos el WA, esas son 10 libras, se queda como está. Por el seno de 60 grados. Igual a masa del A, quedamos que ese es el peso de A sobre G. Y por la aceleración en X, porque quedamos que la A sub índice XA es igual a A sub índice XB. Entonces, no hay problema con esta ecuación. Adiós. Para la siguiente, tenemos que la normal en A se queda como está, menos el WA por coseno de 60 grados es igual al WA sobre G. La aceleración en el Y quedamos que era 0, 0 por W por MA, pues es igual a 0. Entonces, 0. Siguiente ecuación. El TB quedamos que era el TA y se puso como T. La fuerza de fricción quedamos que era el mu K por la normal en B más WB por el seno de 30 grados igual al WB entre G. W entre G es el MB. Hace A sub índice X. Estamos sustituyendo todo lo que sacamos de esa a partir de la ecuación 5 en este sistema de ecuaciones dado por 1, 2, 3 y 4. Última ecuación tenemos el NB menos el WB por el coseno de 30 grados igual al WB. Ya no es necesario escribir eso porque la YB vale 0 por la masa vale 0.
A eso se nos reduce el sistema de 12 ecuaciones con 12 incógnitas. Entonces hacemos una rápida revisión. A ver, vamos a ver qué incógnitas tenemos. Tenemos el T, el NA, se conoce, el NA ya lo consideré, WA ya está considerado, el T ya está considerado, el NB, W no sé si se conoce, W entre G, sí, son 1, 2, 3, 4, porque la X también es incógnita. Entonces, sí, 4 ecuaciones, 4 incógnitas. El sistema está completo y vamos a resolverlo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, queremos las A's de esta ecuación. Ok, hay que enumerarlas. Ahí vamos en la ecuación 12. Vamos a llamar esta la ecuación, bueno, vamos a dejarla en rojo. 13, 14, 15, 16. En la ecuación 14 podemos despejar el NA y sustituirlo en la ecuación 13. De ahí podemos despejar T o AX. De la ecuación 16 despejamos NB y la sustituimos en la 15. Y también podemos despejar T. Podemos despejar T de ecuación 13 y 15, ya sustituyendo los normales, igualarlas y de ahí podemos sacar la aceleración sub índice X. Entonces, a ver, vamos a ver. Quedamos que se despejan A, NA y NB de las ecuaciones 13 y 15, no, 14 y 15, 14 y 16 respectivamente. Bien, entonces menos que NA menos W a coseno de 60, bueno, está multiplicando y todo eso en conjunto está restando al NA. El otro lado de mi igualdad queda como WA por coseno de 60 grados. O aplicando los axiomas de los reales. Igual, normal en B es igual a menos WB por coseno de 30. Igual coloquialmente, ¿no? Restando pasa sumando o aplicando los postulados de los números reales. Ahí está. Entonces, tranquilamente, esto vienen siendo las ecuaciones 17 y 18. Entonces, aquí tendríamos que sustituir 17 y 18 en 13 y 15. A ver dónde están esas ecuaciones. Aquí está la ecuación 13. Vamos a copiarla. Vamos a enviarla aquí abajo. Bien. Ahora el NA, que es esto, hay que quitarlo. El MUCA está multiplicando al NA, pero el NA es WA por coseno de 60 grados. La otra ecuación es muy parecida. No, pero esta tiene un menos T. Control copy. Aquí va un W por coseno de 30 grados. Ahí están, serían las ecuaciones 19 y 20.
Entonces, despejamos t de la ecuación 19 y la sustituimos en la ecuación 20. Podemos hacer eso también. No, va sustituyendo. Aquí no es sustituyendo. Aquí se despeja. T de 19 y se sustituye. Bueno, no, todavía no lo sustituyo. Para andar ahí brincando pasos. Más bien omitiendo pasos. Suele uno cargar con errores. A ver, este estaba sumando, bueno, coloquialmente del otro lado queda restando, este restando, coloquialmente del otro lado queda sumando. Y esto llamamos ecuación 21. Sustituyendo, en 20. Entonces se escribe menos t, ok, menos wa entre g a por x. Aquí hay un menos, con ese otro menos sería más mu k wa coseno de 60 grados. Aquí hay un más, por el menos da menos, menos wa por el seno de 60 grados. Ya está sustituido, todo esto es menos t. Hay que sumarle el mu k w por el coseno de 30 grados más w por el seno de 30 grados estoy arrimando la ecuación igual w entre g por ax. Quedamos que los wa y el w valen lo mismo, son 10 libras. Entonces vamos aquí a reacomodar todo. Bueno, el mu k aquí está, mejor lo el w es común a todos. W es igual a W, tiene que se cancelan. No, si está mal escrito. Ok, bien. Me quedaría menos AX entre G más mu K por coseno de 60 grados menos el seno de 60 grados más mu K por el coseno de 30 grados más el seno de 30 grados tiene que ser igual a 1 entre G por el AX. Aquí tenemos una X entre G negativo, pasa de otro lado positivo, coloquialmente se dice. Y entonces de este lado, a ver, de este lado podemos factorizar el mu K por coseno de 60 grados más coseno de 30 grados. Luego menos 60 grados, seno de 60 grados más seno de 30 grados. Y esto es igual, al pasar este para acá me quedaría 2 entre G por A subíndice X. El AX sería G entre 2 por mu K, la suma de los cosenos de los ángulos. Dije cosenos, no senos. Creo que la G en este sistema, que están en libras, es 132. No, a ver, voy a checar ese dato. .174 pies sobre segundo cuadrado. Aquí va entre 2.
El muca quedamos que era 0.1 por coseno de 60 grados más coseno de 30 grados. Aquí faltó cerrar un paréntesis, que se están factorizando los cosenos. El muca coseno, muca por coseno. Aquí falta también cerrar un paréntesis. Aquí falta cerrar menos seno de 60 grados más seno de 30 grados. Bien, aquí ya es cuestión de hacerlo numéricamente. Haciendo un poco las cuentas, bueno, aquí es 32.174, ya debe haber dividido entre 2, pero bueno. Pi sobre segundo cuadrado. Toda esta cuenta ahorita se está haciendo. Bueno, 0.229. Toda esta cantidad es adimensional. Lo que está dentro del paréntesis es adimensional. Y bueno, lo que sigue es 0.229 por gravedad dividido entre 2. Y esto da menos 3.691 pi sobre segundo cuadrado. Ya no hay para dónde apuntar más. Vamos a copiar este dato, control copy, vamos a alejarnos. No tiene mucho sentido la línea, pero mejor si la voy a poner. Sí, a ver no se me fallan los datos numéricos. Ahí está la aceleración. Hay que tratar de ser lo más explícito posible o claro posible. Y veamos, a ver, el bloque A desciende sí está bien escrito, creí que estaba mal escrito, desciende por que era ¿cómo le llamo? El plano inclinado doble. Con una aceleración de magnitud 3.691 pies sobre el segundo cuadrado. El signo negativo me está diciendo que va en dirección opuesta al eje X. Vemos que el eje X iba en dirección a la cuña. Para arriba, si en esta dirección es positivo, pues si estamos tomando negativo, pues quiere decir que va en esta otra dirección, dirección opuesta a donde está la polea, no cuña, polea, lo cual me está diciendo que está descendiendo. Y si el bloque A desciende, entonces el bloque B asciende. Y la aceleración en magnitud, acuérdate que la magnitud es positiva, y con esa misma aceleración en magnitud, el bloque B asciende por el plano inclinado doble. Ahí están nuestras respuestas, el signo negativo para indicarnos esa dirección, darle el sentido y bueno, hasta aquí terminaría el problema.